La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño, cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. Quien les habla, César Figueroa y Moisés Ágreda. Episodio 35. Hoy con el arquitecto y doctor en arquitectura Carmelo Rodríguez, que desde España nos brindó un horizonte nuevo por medio de propuestas innovadoras junto a Pacman y que ahora junto a la arquitecta Rocío Pino Isla lideran Enorme Estudio, donde continúan descubriendo nuevas formas de sobrepasar los límites de la profesión. Y como siempre sabremos lo que está detrás. Carmelo Rodríguez es doctor arquitecto y cofundador de PKMN Architectures y Enorme Estudio. Gusta de compaginar sus investigaciones personales como arqueología del futuro, Bizarre Columns o iBook and Sundays, con su trabajo junto a Rocío Pina en Enorme Estudio. Durante años se han especializado en trabajos con instalaciones efímeras, intervenciones urbanas, espacios flexibles y enseñanza en torno al diseño y la arquitectura. Han trabajado con marcas como Mini, Finza, AENA o IKEA y centros culturales y artísticos como el Museo Thyssen, Matadero o la Casa Encendida en Madrid. Su trabajo ha sido publicado en revistas como Marc en Holanda, La Arquitectura de Hoy en Francia, Domus y Habitare en Italia, Arcane en México y Arquitectura Viva en España. Han impartido conferencias por varias universidades y centros artísticos y culturales en España, Francia, Italia, Colombia, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Suecia, Noruega, Alemania, México, Ecuador y Portugal. Su página en internet, enormeestudio.es, en Instagram, @enormeestudio, en Facebook, Enorme Estudio y en Twitter, Enorme Estudio. Esas son sus redes sociales. Bienvenido, Carmelo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Moisés, César. Un placer formar parte de la arquitectura de las ideas. A ver si puedo desvelar lo que hay detrás, ¿eh? O sea, de momento muchos libros, muestras, pero veremos ahora. Adelante. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Deezer y YouTube. Además, en nuestra bio la información web del invitado. Carmelo, bienvenido. ¿Qué tal, César? Hace mucho tiempo, que no nos veíamos. Sí, ya el tiempo pasa rápido, rápido. Mira, ¿por qué arquitectura, o al menos pareciera que le interesara, lo plantea, definir eventos como el madrileño del año, o armar el Skyline Madrid, o los Olympic Games to Urban Games? Es un tema interesante porque en muchas de esas acciones, performance, instalaciones, había mucha gente que incluso no lo considera dentro de la arquitectura, ¿no? Que cree que está en otros ámbitos, no sé si en el ámbito artístico, diseño, les cuesta, ¿no? Como incluso algunos de nuestros maestros, ¿no? Les cuesta decir que eso es arquitectura. Para nosotros, en cambio, vamos, yo desde que empecé siempre lo he visto, toda nuestra producción como producción arquitectónica, porque tiene que ver con el espacio, tiene que ver con el contexto y al final es una manera de construir, otra manera de construir arquitectura, ¿no? Al final, lo más importante para nosotros en esas acciones era generar contextos para que la gente interactuara. Y yo creo que eso para mí es casi la definición de la arquitectura, ¿no? El escenario, el lugar, el contexto que posibilita, facilita pues, que nos encontremos las personas, ¿no? Y en ese sentido nunca lo he diferenciado de otras
construcciones, edificios, plazas, etcétera, etcétera. O sea, lo veo muy relacionado y de hecho lo veo, vamos, yo lo veo lo mismo. O sea, en nuestra práctica lo veo, diría que forman parte de una misma cosa. Otra cosa es que toda esa parte de la arquitectura no esté legitimada como está la arquitectura más permanente, ¿no? No ha quedado, no permanece, se va y por lo tanto, obviamente, ni siquiera existe una historia de la arquitectura efímera, ¿no? Porque ¿qué pasaba alrededor de las pirámides o de las catedrales? Pues yo creo que mucha más arquitectura posiblemente que la que nos quedó, ¿no? De la catedral de, no sé, pues de Notre Dame en París o una pirámide, ¿no? Pero no ha permanecido, ¿no? Entonces, en ese caso, a mí me parece que enlaza bastante con una historia de la arquitectura efímera, que yo creo que, vamos, la gente dice, ¿no? Dicen que no sé si los primeros hombres, ¿no? Hacían sus cuevas, pero también se montaban, hacían sus cuevas, pero luego ponían unos palos para quitarse la sombra, ¿no? Pues esos palos con sombra no han quedado y forma mucho más parte de lo efímero, ¿no? Se ponían palmas, ponían tal, festejaban, etcétera, etcétera. Queríamos reivindicar simplemente eso y lo veíamos pues como una misma cosa, ¿no? en arquitectura. Nos ha pasado que en alguna conferencia, me acuerdo una vez en Sevilla, aquí en España, que vimos una conferencia y un viejo catedrático dijo, sí, me gusta todo, ¿no? Y explicamos muchos de los proyectos, dijo, pero esto no es arquitectura y se fue cabreado. Y hubo gente que le aplaudió, gente que le abucheó, bueno, ha generado ahí alguna polémica. Yo creo que cada vez menos, porque cada vez más pues este tipo de prácticas están totalmente incorporadas a la arquitectura, ¿no? Eso sí, muchas veces se tienen como por prácticas menores, ¿no? O menos prestigiosas, menos importantes, ¿no? Ya mucha gente dice, venga, deja de estas tonterías y empezar a construir edificios, ¿no? No lo veo así, pero bueno, seguiremos trabajando para que la gente las tenga en cuenta, ¿no? Y sobre todo también que otros arquitectos y arquitectas nos tengan en cuenta. Muy bien, Carmelo. Carmelo, bueno, y la arquitectura, bueno, digamos que no solo es únicamente crear una masa, ¿no? Sino que Claro. con los elementos puedas crear también sensaciones y de eso se trata, ¿no? De crear esas sensaciones y ustedes lo han hecho muy bien con ese trabajo a través de estas intervenciones que hacen. Totalmente de Ahora, acuerdo. ganar el concurso del edificio Teruel les da un renombre envidiable, ya que estaban casi recién graduados, entiendo, en aquella época. ¿Y qué es lo que sucede con este edificio? ¿Por qué fueron tan críticos con él? Y bueno, prácticamente su discurso hacia la arquitectura cambia. ¿Qué pasó allí? Pues en eso, Moisés, vamos, yo creo que ese edificio es muy hijo de su tiempo. Fue un concurso que ganamos junto a otros arquitectos mayores que nosotros en 2007. Nosotros estábamos o recién acabando o algunos ni siquiera habían acabado la carrera, ¿no? Era el sueño, era lo que habíamos estado estudiando durante años, lo que nos decían que teníamos que hacer, ¿no? Ganar concursos, además un concurso abierto, se presentaron 30, 40 propuestas, un edificio público, un centro joven, cumplía todos los requisitos, ¿no? de lo que habíamos aprendido en la escuela y de lo que nos habían dicho que suponía ser arquitecto, ¿no? Claro, no nos habían contado otra serie de cosas. En el contexto 2007, una especie de New Deal español. De hecho, en 2005 creo que la arquitectura española, o sea, que estaba en un momento, todo el mundo conocía a Tuñón y Mansilla, Ábalos y Herreros, Campo Baeza, era el momento, ¿no? El gran momento, ¿no? Y entonces, claro, habíamos estado, yo entré en el 99 en la escuela, me habían estado hablando durante casi 10 años que teníamos que formar parte de ese New Deal, ¿no? De ese Star System, de ese momento, ¿no? Claro, en 2008 llega la crisis, la burbuja inmobiliaria, una crisis, y en España pues sí cabe mucho más radical porque pues un porcentaje muy grande de la economía estaba inflado totalmente y asociado al ladrillo y a la construcción. Claro, el edificio
aún así el dinero ya estaba comprometido, por así decir, en presupuestos, se sigue desarrollando, pero claro, un edificio que se ha pensado como en un New Deal, en una bonanza, se construye durante los años más duros de la crisis, ¿no? Eso ya obviamente te marca, ¿no? Hace que el edificio no sea igual, ¿no? Yo creo que muchas veces vemos las arquitecturas como construidas, pero no conocemos sus procesos y de hecho por eso es tan importante medios y hacer comunicación como la arquitectura de las ideas, ¿no? Para ver qué hay un poco detrás de esa imagen, ¿no? Entonces, claro, es un edificio que se gana en el momento de mayor bonanza de España y se construye en el momento pues, de más paro, de peor economía, en un momento triste, etcétera, etcétera, ¿no? El diseño no es que cambie mucho, pero obviamente todo eso afecta a la calidad, pues, al proceso, a que sea todo un poco más infierno, ¿no? Y sobre todo afecta que cuando lo acabamos en 2012, el ayuntamiento no tiene ni un euro, ni siquiera para abrir la puerta casi, ¿no? O sea, de hecho, siempre decimos, nos gusta que en nuestras fotos arquitectura aparezca mucha gente y en esa aparece solo Rocío ahí porque es que no había nadie, ¿no? Entonces, no tenían dinero ni para limpiarlo, ni hacer una ni inauguración, ni nada. O sea, no se pudo hacer nada, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que todo lo que te han dicho que es ser arquitecto y para lo que has estado estudiando, pues en ese momento no sirve para nada, ¿no? O sea, el edificio tiene un diseño que yo creo que es interesante, plantea una serie de cuestiones urbanas que todavía están vigentes, ¿no? Y de hecho ha sido muy publicado, la gente que lo ha estudiado incluso, ¿no? Porque es un equipamiento enterrado, pero no funciona en su contexto, o sea, en ese momento. Entonces, claro, eso nos hace replantearnos todo, o sea, nos hace pensar que, uno, habíamos sido engañados, ¿no? No sé, hay una pintada aquí muy famosa, ¿no? Aquí en España que dice, hemos sido engañados, ¿no? Pues justo nos sentimos un poco así y empezamos a hacer durante todo este proceso otro tipo de cosas que pensábamos y que eran, pues, otras maneras de hacer arquitectura. De hecho, justo una parte buena es que nos dio, obviamente, ganar un concurso así te da pues unos buenos honorarios y tiene un buen presupuesto y nos permitió mantener un estudio y hacer otras cosas durante esos años. Entonces, obviamente, cambió radicalmente nuestra visión. Tampoco es una visión de construir sí o no, pero sí, obviamente, no de esa manera, ¿no? No de esa manera en el sentido pues eso, que ni siquiera un programa público tuviera pensado, no sé, ni 10.000 euros para abrir el edificio, ¿no? O sea, de repente todo se va a la construcción y nada se va pues, a otros procesos que son fundamentales en un edificio, ¿no? Entonces, obviamente, si pudiera volver atrás, lo hubiera hecho de otra manera, no lo sé. Mejor ni siquiera lo hubiera hecho, ¿no? En ese momento también, pues eso, obviamente, tenía buenos honorarios, era un diseño que habíamos hecho, que habíamos ganado, o sea, todo nos llevaba a hacerlo. Luego, tampoco es que te arrepientas, pero obviamente, pues, cambió totalmente nuestra manera de ver la arquitectura. Es como cuando descubres un poco que los Reyes Magos son tus padres, ¿no? Entonces te sientes ahí un poco engañado, ¿no? Sí, sí. Algo sabías, pero... Los viste en la noche cuando los ponía los regalos, pero no quisiste quitarle la buena voluntad. Claro, claro. Es un poco así, o sea, algo sabes, pero dices, hombre, me están pagando, me tal, o sea, que en ese sentido, obviamente, nada es blanco ni es negro en ese sentido. Sí, sí. Bueno, eh, eso nos lleva a otro tipo de propuestas, por lo menos como Arachi, Pignitopía, Urban Spa, las Tres Marías que tuvimos el gusto de disfrutar con ustedes. Se trata del tema de lo efímero y lo mínimo, pero logrando unos espacios sugerentes e innovadores. Y ahí están. Para nosotros siempre fue una incógnita cómo llegan al ya es suficiente. ¿Cómo saben que es hasta ahí? Que la propuesta llegó hasta donde debe, porque era cómico de repente ver a Robert
y a mí haciendo unos detalles con una pletinita que entraba en un tubito, y ustedes decían, no, eso no se va a poder hacer así, eso no va a dar tiempo, tenemos un mes. O sea, ¿cómo? Yo entiendo que es la experiencia, ya habían hecho mucho trabajo con workshop, entonces, pero ¿cómo no, como le dice uno aquí, cómo uno no se engolosina buscando que sea más, y no, esto es lo justo, hasta aquí llegó? Total, no, es un... sí, es un poco como la marcha atrás, ¿no? Cuando ya estás lanzado y de repente tienes que parar, ¿no? Claro, yo en ese sentido, un poco César también tiene que ver uno con experiencia, porque nos ha pasado que habemos querido hacer pues lo que comentas. De repente un detalle en madera que es muy bonito y dices que no funciona, ¿no? Por eso yo creo que tiene mucho que ver la palabra urbanismo táctico, ¿no? Tiene que ver con la táctica, ¿no? Tiene que ver con entender todas las piezas del tablero, ¿no? Yo creo que a veces en esa cuestión de querer detallar demasiado o querer llegar o generar expectativas que luego no son las reales en procesos en los que no estamos solos, ¿no? De alguna manera, pues tienen que ver mucho más con lo estratégico, con lo táctico, con ver qué tienes y qué puedes hacer con eso, ¿no? Yo eso lo veo mucho con una película de Takeshi Kitano, ¿no? Battle Royale, que luego sacaron la versión americana así de los Juegos del Hambre. Battle Royale es más, bueno, versión más friki japonesa. Claro, y de repente te sueltan ahí en una isla a unos con un abanico y a otros con un bazooka, ¿no? Entonces, con lo que tienes, tienes que acabar vivo en la isla, ¿no? Entonces lo veo un poco... Pinto Salinas fue un poco así, ¿no? O sea, con esto es lo que tenemos, ¿no? Y tenemos que hacer una plaza, tenemos que tal... Tampoco lo tienes ni siquiera antemano, o sea, es una mezcla de intuición, de escuchas, de tal, de no sé qué, que al final, pues claro, las expectativas de la gran obra, ¿no? Como detallada, no sé qué, no sé cuánto, pues termina convirtiéndose en otra gran obra con otras cosas, yo creo que incluso mejores, ¿no, César? Ahí ganan otras, pero Sí, esas sí. frustraciones, obviamente, yo, vamos, me acuerdo de los primeros talleres que hicimos y queríamos todo y que la gente fuera tal y que tuviera la misma que y que lo apreciara y pues te frustras y dices, pues, soy un necio, ¿no? ¿Por qué quiero que alguien, no sé, en un barrio aquí de Madrid piense o valore lo mismo que yo, ¿no? Entonces, en eso yo creo que ahí sí que obviamente como arquitectos tenemos mucho que aportar. O sea, yo creo que en eso, pues tampoco, nunca he creído en eso de, no, ya te conviertes en arquitecto, ¿no? Que a veces algunos, no sé, como programas así muy buenistas lo dicen, ¿no? El ciudadano es el arquitecto, ¿no? Y no, o sea, pero sí que obviamente forma parte del proceso y tienes que, pues eso, trabajar con lo que sabe hacer cada uno y con pues lo que quiere cada uno, los deseos de cada uno y confluir. Es que yo creo que también en eso, pues a veces ese de detallar mucho, de buscar ciertas cosas, un cierto acabado, genera como también unas expectativas que hacen, pues eso, que no lleguemos a ellas, ¿no? Que no se pueden construir arquitecturas de esa manera como las hacen unos obreros en Suiza, ¿no? Así como en plan, pues, ¿no? Estamos también muy acostumbrados a ver como arquitecturas muy despojadas de su contexto, ¿no? Pero vamos, a muchos niveles. Yo aquí amigos terminan un y dicen, joder, es que no me ha quedado como el de Herzog y de Meuron, ¿no? Pues no, porque no estás en Suiza, no... pues, ¿no? Entonces, claro, lo ves ahí y dices, y te frustras y te cabreas, pues ya está, no pasa nada. Este hormigón es un poco más español, ¿no? Pues tiene esa gracia, ¿no? Y yo creo que en eso también, y de hecho muchos de estos procesos, en cuanto enlazan con esa y esa fuerza, pues yo creo que también son mucho mejores, ¿no?
Si unas Tres Marías, una plaza como las Tres Marías o Pinto Salinas en Suiza, pues sería mucho más fea, ¿no? Y más aburrida, seguramente, y no sé, la gente casi no se les caería la cubierta como se nos cayó a nosotros, estaría todo como, pues, no sé, tampoco la inaugurarían con un sancocho, con bailes, con tal, pues es que yo creo que ahí, ¿no? Yo creo que esa es cierta pues juego y gracia y realmente el aporte de pues como la identidad de un sitio cambia totalmente un proyecto. O sea, lo malo es eso, que muchas veces los vemos muy encapsulados, ¿no? Y pues, soñamos con ser suizos y luego te tiras una semana allí y dices, coño, esto pues me vuelvo a Caracas, vamos, o sea, Sí, sí, prefiero verlo en las revistas. Sí. sí, totalmente. Mira, Carmelo, bueno, esa experiencia aquí en Venezuela, me imagino que las limitantes típicas de depender de un presupuesto de, de un gobierno, ¿no? En España, ¿cómo abordan eso? También dependen de ese presupuesto, de ese gobierno a la hora de hacer estas intervenciones, este, o la hacen con un capital privado. ¿Cómo manejan esa parte ahí en España? En España, sobre todo, es con becas, ayudas muy relacionadas con la cultura y el arte. En ese sentido, claro, tiene una cosa interesante que pues, son como más, por así, en ese sentido, o sea, porque se consideran prácticas artísticas en muchos casos. El problema es que tiene luego como poca transferencia. O sea, por eso estar en el ámbito de lo artístico, porque en cuanto tiene que convertirse en algo ya más público y urbano, la normativa, una serie de cuestiones las arrasa. Entonces, claro, yo creo que en ese sentido estamos entre dos, que ninguno de los dos tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? O sea, porque aquí lo vemos que, por ejemplo, acciones o intervenciones que son así como muy libres, muy tal, no sé qué, pero eso, se convierten en eventos, son cosas que duran también muy poco o que luego no se convierten en plazas porque no, pues eso. Aquí en España tenemos el código técnico de la edificación que te lo mata todo. Ese sí que te mata todos tus sueños. Es como de repente barandilla cuando hay más de 50 centímetros. Bueno, o sea, una serie de cuestiones que claro, que muchas de estas piezas, yo por ejemplo, no sé, una que hicimos con Mini, que era una montaña, vamos, lo llamábamos montaña en la luna, que tiene como unas gradas, claro, no pasaba ninguna normativa española, o sea, como era artístico, pues lo pasa y está 15 días en la calle y tú rezando cuando vuelves a casa en plan, que nadie se tire por las escaleras, que nadie tal, no sé qué, porque si no, pues denuncia y bueno, pues ahí a trabajar el seguro que nunca... Sí, el A seguro, terceros. sí, total. Mira, Entonces, Carmen, ahora que tocas el tema de lo artístico, ¿verdad? Quisiera que nos hablaras de Astral Bodies, esa exploración con los materiales y que va de la mano de una empresa de laminados como Finsa. ¿Cómo entienden ustedes el uso de los materiales? ¿O se aplica la premisa de todo es válido? Y bueno, para muestra un curul, ¿no? Para muestra un curul. pues esa exploración, la verdad es que, o sea, son de esas cosas que para el estudio nos ha gustado mucho hacer, porque es como de repente poder lo que quieras, ¿no? O sea, no estar como a veces estamos como atados de pies, manos, de tal, no sé qué, y ahí pues de repente, claro, nos viene una empresa y nos dice, ¿qué haríais con este material? ¿No? O sea, te pago por hacer, ¿no? En eso, un sueño hecho realidad, porque así como en arquitectura todo tiene que ver la función, no sé qué, tal, el mínimo, ¿no? Construir con menos y tal, y de repente, claro, te quedas ahí un poco en shock, pero
Pero al final también le sacamos la punta, ¿no? Yo creo. O sea, lo primero fue muy interesante porque trabajamos con una mezcla entre maquetas, digital, analógico, o sea, una mezcla de cuestiones así que yo creo que como proceso fueron muy interesantes. Luego, además, logramos una cosa que aunque tengan una estética, podrías decir que lo menos sostenible del mundo, ¿no? O sea, parecen casi, pues eso, meteoritos contaminantes. Logramos que, que pocas veces se ha hecho en instalaciones efímeras aquí en Europa, y es que una empresa pusiera las mismas piezas en 6 instalaciones distintas. En general, se fue a Milán, se fue a Valencia, se fue a Madrid, se fue a Oporto, Lisboa, Galicia, y de hecho vamos a poner los mismos ahora en Marbella, ¿no? Claro, cualquier empresa llega a una de estas ferias y construye una cosa y la destruye para la feria. O sea, en general no se utilizan los mismos elementos. O sea, nosotros con Finsa lo que le propusimos es, hagamos unos elementos muy elaborados, muy trabajados, de hecho tienen un gasto material, tienen pues pues todo eran piezas CNC, o sea, pues un coste alto, por así decir, pero luego lo que les envuelve es luz, color y un poco de atrezo, ¿no? Entonces, claro, teníamos distintas intervenciones con los mismos elementos. De hecho, como digo, los Astral Bodies todavía tienen vida, o sea, van a Marbella y de hecho les buscaremos, si en Marbella no nos los compra ningún jeque árabe ni nada así, o un mafioso ruso, les daremos vida, ¿no? Lo llevaremos a un colegio o a algún sitio, o sea... Entonces, claro, de repente incluso un proyecto que desde fuera se puede ver como en plan, qué friki, ¿no? Han hecho, pues también tiene una cuestión que Finsa, de hecho, lo cuenta muy así, ¿no? Que de repente es el proyecto en el que han gastado menos material, o sea, que parece mentira, o sea, es el proyecto que en 7 ferias han gastado menos material, porque al final se concentró mucho en unos meteoritos, pero no se ha gastado madera para nada más. O sea, el resto eran a veces piedras, iluminación, pantallas. Entonces, claro, en ese sentido también, pues va en una línea que siempre tenemos bastante en cuenta en las instalaciones efímeras, que es como, obviamente, su uso es efímero, pero su material no, ¿no? Hay un gasto y hay que pensar en esas segundas vidas. A mí en eso me gusta mucho pensar que la economía la reutilización no tiene una estética, ¿no? No es tanto, de repente, no es tanto usar pues o pallets o una serie de materiales, sino pues unas lógicas que hagan que pues obviamente lo que haces, el impacto de lo que hacemos pues sea lo menor posible, obviamente en el contexto en el que estás. O sea, aquí teníamos que sacar como unas piezas, enseñar el material y en ese sentido, porque ya digo, incluso este año que Finsa no ha hecho ninguna intervención y que ya está trabajando con otros arquitectos para otras futuras, para el año que viene o lo que sea, de repente la única, le piden unas piezas o algo para una feria y pues ¿qué lleva? Porque, porque no los tiene que producir, ¿no? O sea, ya los tenemos y de repente, pues eso, a una instalación efímera ya lleva 6 ferias y tendrá un futuro más allá, ¿no? Entonces... Pero pudiéramos decir entonces que más durabilidad, ¿no? O sea, Totalmente. Convertimos una instalación efímera en una nómada. Perfecto. O sea, me gusta mucho ese término. Además, minimizamos también como van construidos, o sea, tienen las dimensiones máximas para poder ser transportados, porque luego allí los montajes son carísimos y muy complejos, ¿no? Entonces, claro, nosotros de repente llegábamos con un torito, tacatá, pones el Astral Body, iluminas y luego pues allí a tomar unas cervezas a Milán, ¿no? Y el resto ahí montando a última hora, como stands enormes, con otras lógicas totalmente distintas. Todo lo hacemos por dejar luego el tiempo para esa cerveza, ¿no? Es Aprovechar. importante.
Es Lo ha dicho importante. César, la vida es corta, la vida es Es corta. corta, es importante. Pero ahora, Carmelo, yo me doy cuenta, por lo menos con la Seito Office, una propuesta de interiorismo que ha sido muy difundida y que nos acerca nuevamente a algo más tangible y durable. Está volviendo enorme a sus inicios, a la arquitectura dura y pura, porque hay algo que yo noto de todo el universo de oficinas jóvenes y colectivas o de propuestas efímeras, es que muchas no cuidan los acabados en sus obras, la estética. Y eso es algo que ustedes indudablemente los separa, porque sí le prestan mucha atención a eso, a que haya un mínimo de acabado de calidad. Se están volviendo a encontrar con la arquitectura dura. Bueno, O nunca se negaron, nunca se negaron. nunca nos negamos. Eso nos gusta todo. Ya somos chicos fáciles. Ya tú nos conoces, César. No, nunca nos negamos. Ahora mismo estamos trabajando mucho en una línea que tiene que ver con la flexibilidad, con espacios flexibles. Seito ha sido también se han alineado los astros. O sea, de repente cuando un buen cliente quiere un espacio de oficina, encima tiene dinero, o sea, unas antes que hacen, pues eso, que tengas una obra que se convierta un poco también en icono del estudio, pues el año o 2 años que la construyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero es una investigación que de alguna manera confluye en una obra, pero que llevamos trabajando bastante tiempo con todo el tema de reformas, pisos transformables, muebles móviles. O sea, ahí también tenemos una línea que empezamos pues yo creo en 2013, 2014, y que de hecho ahora mismo cobra más sentido, o sea, por todo lo que está pasando, ¿no? La gente nos hemos recluido en nuestras casas, las oficinas están cambiando y claro, de repente la flexibilidad que hace 5 o 6 años la gente decía, pues, ¿para qué un mueble que se mueve, ¿no? ¿Para qué? O sea, lo veían también como un poco una friquez, ¿no? Como algo, una excentricidad, incluso. Ahí nos hablas un poquito de All in One House, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y la oficina va un poco en esta línea, o sea, con obviamente mejores acabados, mejores. Pues además está construida por nuestro cliente que construye muebles, o sea que os podéis imaginar, de repente es casi el sueño de un arquitecto, ¿no? Que tu cliente tenga empresa de muebles y deje todos los acabados finísimos, puertas hasta arriba, cosas que en otros proyectos no hubieran sido posibles, pero que en este caso incluso era pues un reto para la propia empresa, ¿no? Entonces, claro, confluyen muchas de las cosas en las que hemos estado trabajando. No es ni una vuelta ni no, yo creo es más o sea, no renunciamos obviamente ni a lo efímero ni a la calle. La calle obviamente la hemos dejado este año y medio totalmente. Pero como todo el mundo, o sea, no es que no queramos hacer cosas en la calle, yo creo que, vamos, totalmente abiertos, pero este tema de la flexibilidad es una línea que a lo mejor teníamos así un poco porque estábamos tirando muy por efímeras, por lo urbano, también por instalaciones como eso, Astral Bodies, stands, etcétera, etcétera, o sea, otras arquitecturas. Y de repente la flexibilidad ha vuelto así como y está un poco en boca de todo el mundo y pues hay gente que nos ha empezado a llamar, ¿no? O sea, de repente otra vez estamos haciendo reformas de viviendas, estamos trabajando en un futuro co-living, o sea, pues cosas que habíamos un poco abandonado y que ahora pues eso, cobran mucho más sentido. O sea, de hecho, nos ha pasado con ese proyecto, que era un proyecto como que de repente nació con mucha fuerza. La primera que hicimos transformable y flexible fue un boom. De repente hicimos alguna, pero otra vez hubo un momento de bonanza como muy grande y demás, ¿no? O sea, y la gente ya no buscaba ese tipo de viviendas y ahora, pues otra vez
pues eso, la flexibilidad ha vuelto, si cabe más, con el tema del teletrabajo, lo simultáneo, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, este tema de los muebles móviles lo estamos desarrollando con los clientes con los que hicimos, a los que les hicimos la oficina. O sea que en ese sentido, si cabe, tiene más sentido y por eso Seito lo veo como muy relacionado con ese tema. En cuanto a edificios, pues no sé, me gustaría, ahora con la experiencia que tenemos, yo creo que haríamos mejores edificios, pero no me los encargan, ¿eh? O sea, no nos ven de momento a Enorme Studio como un estudio para hacer edificios, lo cual tampoco me parece mal. O sea, siempre, ahora mismo estamos, ya digo, todo lo que estamos haciendo es o rehabilitación, reestructuración, reforma, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro, pero yo ahí sí veo que la pandemia, fíjate que no lo había pensado, Carmelo, lo de All in One House, ahorita es como anillo al dedo, porque la gente tanto tiempo en su casa quiere que su casa de repente le dé la oportunidad de cambiar y sentir el espacio de otra manera, o sea, cobra demasiada fuerza. Y con lo de Seito, me parece que es algo que siempre ha existido, Alvaralto con Artec, o sea, es arquitectura, es lo que tú dices, es arquitectura, totalmente. No, total, vamos, además, Seitos esas obras que pues disfrutas un montón por eso. De repente es eso, ¿no? Tu cliente piensa como tú, quiere lo mismo que tú, o sea, ve la obra como un reto y no como como algo en plan, como una movida, ¿no? Entonces, claro, ahí... Y ya digo que con ellos estamos también con este tema de muebles móviles y demás, o sea que se alinean si cabe más y tiene más sentido. Es un proyecto además que empezamos pre-pandemia, pero que al final da más sentido con la propia pandemia. O sea, que ahora estamos en un momento en el que las casas están en el centro y pues la flexibilidad es que ya no va a ser un lujo, ¿no? Sino ya o tu casa se adapta a ti o estás jodido, ¿no? O sea... Perfecto. Carmelo, ¿a dónde va Enorme? ¿Qué es lo nuevo que traen? ¿En qué están trabajando? ¿Asumiendo el tema pandemia o pospandemia? ¿Qué es lo que traen? Pues yo ya estoy muy pospandemia, ¿eh? O sea, pospandemia en el sentido de que estamos empezando otra vez pues eso, a buscar intervenciones urbanas, volver a contextos que han desaparecido, que yo creo es fundamental. O sea, el espacio público ha sido el gran afectado, o sea, el más afectado de todos los la pandemia, ¿no? En ese sentido estamos volviendo poco a poco, creo que es el que más va a costar volver. Estamos metidos en un tema de flexibilidad importante, o sea, vamos a hacer ahora un prototipo llevando un poco pues todo la All Iron House, pues la IP House, bueno, varias viviendas y convertirlo ya en algo más relacionado con un producto, o sea, algo que pudiera pues venderse en unidades, etcétera, etcétera. O sea, creemos que ahí hay un camino interesante y que cada día más nuestras viviendas son más pequeñas y van a necesitar flexibilidad. Y luego estamos muy metidos, pero eso también ha sido una constante en pedagogía, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hacer ahora un curso de doméstica, seguimos dando clase en la universidad, o sea, tenemos, bueno, nuestros Instagram de columnas, pizarras, libros de arquitectura, etcétera, etcétera. O sea, creemos firmemente en la pedagogía de diseño y de arquitectura. Entonces, yo creo que esas tres van a seguir siendo nuestras tres líneas de trabajo fundamentales. O sea, que en ese sentido espero que la calle vuelva y las otras dos sí que están muy, muy vigentes ahora mismo. Es cierto que lo urbano, no sé cómo ha sido también para otros, por ejemplo, pero yo veo que aquí en España es eso, es el ámbito más afectado. O sea, se ha parado de alguna manera casi todo lo que tiene que ver con lo urbano y claro, y de repente
ahora hay un reto importante de cómo no ver a la gente como tu enemigo y como el contagiador y como, ¿no? Pues ahí hay un tema... ¿Cómo retomar esa calle con confianza? Con confianza, sí, sí. Sí, bueno. Ese es un reto muy, muy importante y yo creo que ahí estaremos. O sea, de una u otra manera, como enorme estudio, intentaremos aportar lo que podamos en ese tema. O sea, que no sé, también como todo, o sea, al final este año y medio, pues nos ha hecho, no sé si cambiar, o sea, la filosofía no cambia, pero obviamente, pues de repente han aparecido eso. Cambian las Aparecido ahí maneras. como total, contextos, porque, por ejemplo, toda la arquitectura efímera, pues se ha parado completamente, ¿no? Entonces, han aparecido estos temas de flexibilidad, que siempre han estado, pero pues están menos interesados o menos tal. Entonces, ahí yo soy optimista, ¿eh? Yo ya lo veo post pandemia, ¿eh? Ya no pienso en un mundo de la pandemia y obviamente tampoco pre-pandemia, ¿no? Porque yo creo que hay muchas cosas que han cambiado y que tendremos ahora mismo pues que jugar un nuevo juego, ¿no? Y en la parte educativa que nombraste, ¿cómo piensan abordar esa parte educativa? ¿Qué cursos tienes en mente? Pues seguimos en un proyecto muy bonito que se llama Garage Lab, que trabajamos con chavales de 13, 15 años y lo que hacemos es un proyecto además con varios institutos. Son chavales que están ahí como los, por así decir, los malotes de la clase, ¿no? Que ya no quieren seguir, pero que el sistema no les deja trabajar, entonces están ahí como se llama formación profesional básica y con Fundación Orange hacemos un proyecto en el que cambiamos el aula radicalmente. No sé si este año vamos a volver a hacer talleres presenciales 100%, pero el año pasado hicimos todo online y este ya va a volver un poco más físico, ¿no? Ese, por ejemplo, es un proyecto que llevamos ya 5 años trabajando con él y que nos ha dado muchas, muchas alegrías y que pues continuaremos en ese sentido. Luego, en cuanto a cursos de universidad, pues seguimos como en varios ámbitos, estamos haciendo muchas cosas de experiencia de usuario, en el máster de instalaciones efímeras, o sea, pues muchos contextos distintos que yo creo que al final pues son parte fundamental de nuestro trabajo. Y ahí la calle y el cómo encontrarnos juntos será protagonista, seguro. Ajá, Carmelo, ¿y cómo te has sentido con iBook on Sundays? Fíjate que nosotros empezamos esto como una cuestión muy light y ya estamos pagando cierto dominio para tener en Spreaker el host y ya estamos haciendo un bojote de cosas, ya estamos monetizando, ya estamos, o sea, y ya vamos por el episodio 35 contigo. ¿Cómo ves iBook on Sunday? Esa interacción, ¿cómo ha sido esa interacción con el público virtual? Pues yo creo que, vamos, en eso obviamente soy... Y vamos, cuando veo a gente que se lanza, digo, me dan más ganas de lanzarme. Entonces, yo también digo, me lancé. Pues lo veo un proyecto muy personal. O sea, creo que no va a trascender de... O sea, lo veo... Es un proyecto yo creo casi más para mí que para nadie, ¿sabes? Como de estas... Dice, me interesa este tema, ya lo he estudiado y me lo paso tan bien haciéndolo que de momento no sé muy bien si va a llegar, no va a llegar a ningún puerto. Para mí llega, ¿no? Entonces, básicamente eran historias que tenía ahí, todo es de libros o revistas que tengo en la biblioteca de casa. Y dije, pues, para estar contándoselo a unos panas así como de copas, siempre arquitectos, si no, no les interesaba nada, digo, pues nada, lo cuento en YouTube, ¿no? Ya que se han acabado un poco las copas y fue el sustituto en ese sentido. Así que yo creo que vaya donde quiera, no hay expectativas, pero obviamente... No, pero sí tiene cierta trascendencia, Carmelo, porque fíjate tú, la idea por lo menos,
una cosa tan tonta como lo que mostraste el otro día de Jean Nouvel, ese performance. O sea, la idea que tenemos nosotros aquí de Jean Nouvel es ya de un arquitecto muy reconocido y adulto, pero esa parte que tú mostraste es súper interesante porque es que fue tempranito, o sea, Jean Nouvel tiene una carrera muy larga. No, totalmente, claro, eso, vamos, no sé, aquí en España se dice lo de ha sido cocinero antes que fraile, ¿no? Claro, todo el mundo tiene unos inicios y tiene unas... Ese es un poco, está claro, ¿no? Ahí sí que hay una intención, igual que contar historias ocultas, cuestiones que, claro, a la historia de la arquitectura pasa, yo creo, casi lo más aburrido, ¿no? La historia de la arquitectura las suelen escribir tipos como Kenneth Frampton y gente así aburridos, ¿no? O sea... demasiado filtro. Sí, muchos filtros, ¿no? Entonces, esos ataques en revistas, ¿no? Me conté una de Terry Farrell y Charles Jens que se ponían a parir, ¿no? Pero en las páginas de Architectural Design, o sea, lo estaban leyendo todos los ingleses, todos los periodistas ingleses en tiempo real, ¿no? Me gusta bucear y por todas esas anécdotas y obviamente, como dices también César, hace que todas estas cosas que vemos tan empaquetadas y tan perfectas, ¿no? Pues ves ahí también a Jean Nouvel haciendo el tonto, ¿no? Haciendo el estúpido como cualquiera de nosotros, ¿no? Totalmente. No, me interesa mucho en eso, una cosa que sí que está muy presente en iBook on Sundays, me interesa pues un poco, en eso se alinea mucho con la arquitectura de las ideas, lo que hay detrás, en ese sentido no puedo conocer o no es un formato de entrevistas, pero sí de intentar ver qué hay detrás de, pues eso, no sé, el último, por ejemplo, que lo hice Shin Takamatsu, me estoy leyendo un catálogo y busco las obras y veo que 3 de las 4 obras principales están destruidas ya, ¿no? Y pues empiezas a ver qué está pasando. O sea, como ciertas cosas que tiras del hilo y dices, aquí hay algo, aquí encontramos petróleo seguro y lo hay. O sea, y en eso también ves que, pues eso, que hay personas detrás, traiciones, gente que la lía parda, pues que hace el tonto, etcétera, etcétera, ¿no? Como un montón de historias muy interesantes detrás de la gran historia oficial de la arquitectura. Muy bien, Carmelo. Carmelo, agradecidísimos por haber asistido a esta invitación. Esta es tu casa. Y bueno, vemos que estamos en la misma cruzada, ¿no? De comunicar arquitectura, de descubrir lo que hay detrás de cada proceso. Te felicitamos también desde aquí por tu trabajo elaborado. Y esta es tu casa, ¿ok? No, yo aquí, vamos, ya César lo sabe y ahora también Moisés, que vamos, os espero aquí en Madrid, ¿eh? O sea, ahí yo he estado ya en Venezuela, así que ahora nos toca ir allá. Sí, el salto ya es para acá. Perfecto. Esto sí de vuelta, ¿eh? Hoy hablamos con Carmelo Rodríguez de enorme estudio de arquitectura efímera, de la arquitectura dura o supuestamente dura, de otras maneras de aproximación. Recuerden, pueden escucharnos en Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Deezer y nuestro canal de YouTube. A toda la gente que comenta, les agradecemos mucho sus comentarios porque nos hacen crecer y hacen que este programa mejore. La arquitectura de las ideas, Moisés. Y todo lo que está detrás. Nos vemos. Chao, gracias. Carlos, cuídate. Un abrazo.